mi nombre es Iván de Jesús Priante Rodríguez, estamos en el noticiero informativo de la 2. Bueno, estoy aquí con mis compañeros Ian Vidal Arciga, Mariel Karim, Carmona Morales, Isaac Hernández Fernández, Jorge Ángel García Cadena, Eduardo Alejandro Trujillo Raigosa y Santiago Rodríguez Prado. Bueno, nos vamos a hablar del tema del terremoto. Muy buenos días, yo soy Karim y le vengo a informar sobre qué es un terremoto. Un terremoto, también llamado sismo, temblor de tierra o movimiento telúrico, es un fenómeno que sacude bruscamente y pasajeramente la corteza terrestre producida por una liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas, tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cometas, o incluso pueden ser producidas por el ser humano al realizar pruebas de detonaciones nucleares. El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro, dependiendo de su intensidad y origen. Un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, maremotos o también llamados tsunamis, o de la actividad volcánica. Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas la de Richter, que es la más común utilizada en los medios de comunicación. Gracias. Chiapas. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas hizo de conocimiento que de manera preliminar se tuvo el reporte de un total de 80.508 viviendas afectadas, de las cuales 58.168 tuvieron daños parciales y 22.340 más se encontraban con daño total. En el sector educativo se tuvo el registro de 1.534 escuelas con daño parcial y 86 con daño total. De igual forma, se tuvo el registro de 711 unidades médicas, 194 edificios públicos, 411 iglesias, 658 comercios, 282 tramos carreteros afectados y 67 puentes dañados a cargo del Estado. 100 carreteras federales, 92 alimentadoras y 4 puentes federales. De igual forma informó de daños en 15 servicios vitales de electricidad y 50 de agua potable y alcantarillado. De manera preliminar, las autoridades estatales informaron que desafortunadamente se tuvo el reporte de 16 personas fallecidas y 26 personas lesionadas de los municipios de San Cristóbal, Jiquipilas, Villa Coerzo, Pijijiapan, Tonalá, Suchiapa, Villaflores, Chiapa de Corzo y Cintapalapan. Hubo daños en edificios históricos y monumentos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, que resultaron con afectaciones la parroquia de Santa Lucía, la catedral y el ayuntamiento en Acala, el templo, la casa parroquial y el arco del templo antiguo en Jaltenango de La Paz. Las torres de las dos capillas más antiguas se sumaron también la mayor parte del templo y la casa parroquial de Jiquipilas, en Tuxtla Gutiérrez, el templo parroquial de San José Terán, la parroquia de Guadalupe, la catedral de San Marcos, la casa del apostolado seglar San Marcos y la casa pastoral de San Roque, el seminario diocesano y la casa central del convento de los discípulos de Jesús, Buen Pastor, así como el Museo Regional de Chiapas presentó daños en su estructura y el monumento a la bandera en Sinacata. El templo de San Lorenzo presentó deslizamiento general de las tejas de su cubierta, colapsó total de las torres de los campanarios y del 30% de la cubierta en Villa de las Rosas. El templo de la Virgen de Guadalupe colapsó en 30% de la cubierta. 3 tramos carreteros se vieron afectados. La vía comunica Cinta-Palapa con Tuxtla Gutiérrez. El puente de la Cinta registró un levantamiento. En las autopistas Arriaga a Ocosopoautla y Tuxtla, en San Cristóbal y en Ocosingo se registraron deslaves, derrumbes y asentamientos. Trujillo Raigosa. Buenos días, compañeros, mi nombre es Jorge Ángel García Cadena y hoy vengo a hablarles del tema de terremotos de Puebla 2017. Se produjo a las 13 horas con 14 minutos, hora local del día, martes 19 de septiembre. Tuvo una magnitud de 7.1 grados de Richter.
Su epicentro se localiza a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos. Según el informe especial preliminar del Servicio Geológico Nacional de México, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro del kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. El sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto de Chiapas. La prensa destacó profusamente la coincidencia de la fecha de este sismo con la del terremoto ocurrió en 1985 y el que también sucedió un 19 de septiembre. No existe mayor relación entre ellos, pues el de 1985 tuvo epicentro en la costa del estado de Michoacán, mientras que en el sismo del 2017 tuvo epicentro bajo el suroccidente del país. El terremoto dejó cuantiosos daños en el estado del centro del país. Principalmente dejó más daños en la Ciudad de México, ya que es la entidad donde se concentra el mayor número de víctimas mortales debido a la densidad de población y la estructura compleja del subsuelo que amplifica las ondas sísmicas. La alerta se activó hasta pasados 11 segundos de iniciado en el justo cuando las ondas alcanzaron la Ciudad de México, lo que no permitió en Morelos, la zona en el entorno del volcán de Popocatépetl y el sureste del estado presentó los mayores daños, siendo Jojutla una de las localidades más afectadas por el lado de Puebla, la Mixteca, la región de los valles de Izcal y Atlixco y el centro histórico de Puebla de Zaragoza. Registraron importantes afectaciones en general, con un promedio de 40 sismos diarios. México se clasifica como una de las zonas de más alta sismicidad del planeta. Cinturón de fuego del Pacífico, norteamericana del Pacífico, Cocos, de Ribera y del Caribe. La zona en la que se encuentra Morelos y Puebla puede ser el epicentro de algunos sismos, entre los cuales uno de los antecedentes de mayor magnitud fue el ocurrido en 1999, que dejó daños en Puebla de Zaragoza y varios municipios del sur del estado. Técnicos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana detectaron el movimiento teúlico a las 23:49 horas, hora de la Ciudad de México, y emitieron alertas tempranas a las ciudades de Oaxaca, Puebla, Chilpancingo, Acapulco, Ciudad de México, Colima y Guadalajara. La SEP informó acerca del caso de 139 planteles a su cargo que presentaban daños. Se suspendieron actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. El gobierno de México declaró el 8 de septiembre el estado de energía para 222 municipios del estado de Chiapas. Durante el recorrido realizaron por el titular del Poder Ejecutivo en la comunicación de Juchitán, en el estado de Oaxaca, se decretó luto nacional de 3 días y duelo nacional para el 7 de septiembre. Gracias. Bueno, voy a hablar de las víctimas. Informes preliminares de la prensa local y nacional informaron al concluir la jornada del 19 de septiembre de 61 víctimas fatales, 42 en el estado de Morelos, 11 en Puebla y 8 en el estado de México. Desde ese día el número de fallecimientos debido al sismo fue un aumento, siendo la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero y el estado de México y Oaxaca las entidades donde se registraron el mayor número de decesos. La cifra final de personas fallecidas proporcionada por las autoridades al día 22 de septiembre sería 291, 1 en Oaxaca, 6 en Guerrero, 15 en el Estado de México, 46 en Puebla, 75 en Morelos y 225 en la Ciudad de México.
Entre las víctimas fatales de la Ciudad de México se encuentran 8 extranjeros, 4 taiwanesas, una argentina, una española, una panameña y un surcoreano. Afectaciones como consecuencias del terremoto. Luego del terremoto, cientos de personas se dirigieron a los edificios colapsados para intentar retirar restos de escombros y rescatar personas, a la par que autoridades llegaban a coordinar las acciones y la mayoría de los ciudadanos abrieron sus redes de Wi-Fi ante la caída de la red telefónica y comenzaron a organizarse puestos improvisados de auxilio en las calles. Las autoridades abrieron decenas de albergues para dar cobijo y alimento a las personas que fueron desalojadas a sus hogares o edificios que colapsaron, así como centros de acopio ante el caos imperante en las calles y avenidas. Colectivos de ciclistas y motociclistas organizaron el traslado de alimentos, insumos médicos y herramientas desde centros de acopio y casas de ciudadanos hacia los sitios donde se necesitaban. Se emitió declaratoria de emergencia extraordinaria de la Ciudad de México y de esta forma se liberan los fondos económicos necesarios para la atención y las víctimas del desastre. La noche del día 19 se realizó la declaratoria de desastre para las 16 delegaciones de la capital mexicana y se conformó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, en donde trabajan autoridades del nivel federal y capitalino. Gracias. Mi nombre es Iván de Jesús Prente Rodríguez y les informé sobre víctimas y afectaciones como consecuencias del terremoto. Gracias. ¿Qué hacer en caso de un sismo o terremoto en la escuela? Si ocurre un sismo o terremoto mientras estás en la escuela, recuerda las medidas practicadas en los simulacros. Si bien no puedes evitar que ocurra un temblor o terremoto, puedes tomar acción para reducir sus impactos. Presta atención a las siguientes recomendaciones. Antes del terremoto, participa en la elaboración del plan de gestión del riesgo y del plan de emergencia frente a sismos. Mantén ordenada el aula con los pasillos y puertas libres de obstáculos o muebles que eviten el paso de las personas. Identifica las zonas de seguridad en tu salón, el patio y el resto de la escuela, así como las rutas de evacuación. Participa de los simulacros y si eres parte de la brigada de tu salón, procede según lo que te corresponda. Recuerda a tu profesor que deben tener lista la mochila de emergencia y el botiquín de primeros auxilios. Durante el terremoto, mantén la calma sin correr ni gritar. Abandona el aula en orden, siguiendo las instrucciones del encargado. Si no puedes salir del salón, ubícate en las zonas de seguridad interna previamente identificadas. Puede ser al lado de las columnas o cerca de la caja de un ascensor. Aléjate de las ventanas, repisas o cualquier artefacto que pueda rodar o caer sobre ti. Al salir, no te desvíes de las rutas de evacuación indicadas. Después del terremoto, no retornes al salón hasta que te lo indiquen y trata de comunicarte con tu familia. Si tienes celular, usa perfectamente mensajes de texto y realiza llamadas solo si es realmente necesario. No toques o te acerques a cables eléctricos caídos. Les informó Santiago Rodríguez Prado. Medidas de prevención. ¿Qué hacer en caso de terremoto? Antes del terremoto, proteger mi vivienda fijando tornillos, estanterías, vitrinas y otros. Atar el calentador de agua a la pared. Reforzar lo que se pueda desprender como chimeneas o balcones. Ubicar productos inflamables en lugares seguros. Guardar en un lugar seguro documentos personales. Tener un botiquín de emergencia. También debo de tener una lupa, linterna, comida enlatada y un instructivo sobre cómo desconectar el gas para las personas que no sepan. Es necesario también tomar un curso de primeros auxilios en casos de terremoto. Durante el terremoto, si estoy en la cama, agarrarme fuerte y proteger mi cabeza con una almohada, aunque yo saldría a buscar un lugar seguro. Pero, ¿cómo si estás en un terremoto? Si estoy en un coche, recomiendo disminuir la velocidad y conducir a un lugar despejado. Permanecer en el auto hasta que el temblor cese. Y si me quedo atrapado bajo los escombros, debo cubrir mi boca con mi ropa y no debo moverme o encender un fósforo. Después del terremoto, no enciendas fósforos. Protéjase contra los daños adicionales. Ponerse ropa fuerte, zapatos fuertes y guantes de trabajo. Desconectar el gas, usar linternas de batería, estar alerta, puede ocurrir una réplica, inspeccionar su vivienda si sufre daños, haga seguir a todos si su casa no es segura. Gracias.
Reportó por ustedes Isaac de Jesús Hernández Fernández. Gracias. Que podría haber alguna fuga de gas. Trata de no moverte ni levantar polvo. Cúbrete la boca con un pañuelo o con tu ropa. Da golpes en un tubo o pared para que los rescatistas puedan escucharte. Usa el silbato con el que previamente te has preparado. Grita solo como último recurso, ya que al hacerlo podrías tragar cantidades peligrosas de polvo. 2. Debes de saber que después de un terremoto vendrán réplicas. Si la construcción donde te encontrabas fue afectada por el primer temblor, evita volver ahí. Estas réplicas por lo general son menos violentas que el terremoto principal, pero lo suficientemente fuertes para causar daños adicionales a estructuras debilitadas. 3. Verifica si hay lesionados. No intentes mover a las personas que están seriamente lesionados, a menos de que se encuentren en peligro inmediato de muerte o que se puedan lastimar más. Si tienes que mover a una persona inconsciente, estabiliza primero su cuello y su espalda, y luego pide ayuda inmediatamente. Si la víctima no está respirando, colócala cuidadosamente en posición para administrarle RCP. 4. Mantén la temperatura del cuerpo de la persona lesionada con una frazada, pero asegúrate de que no suba tanto su temperatura. 5. Nunca des líquidos a una persona inconsciente. 6. Si la luz se corta, usa linternas de baterías. No uses velas ni fósforos en el interior de una vivienda después de un terremoto, ya que puede haber fugas de gas como fue antes mencionado. 7. Inspecciona tu casa para ver si hay daños estructurales. Si tienes dudas acerca de la seguridad, haz que alguien especializado inspeccione tu casa antes de regresar. 8. Limpia el suelo de líquidos inflamables derramados. Si detectas olores de gasolina o gas, abre una ventana y sal inmediatamente. 9. Corta la corriente eléctrica y el flujo de gas. Cierra el suministro de agua en la toma principal si las tuberías de agua están dañadas. No bajes el agua de los inodoros hasta que sepas que el alcantarillado está en buenas condiciones. Sigue estas recomendaciones para que puedas minimizar los riesgos y peligros para ti y tu familia en caso de un movimiento telúrico. Comparte esta información para poder salvar más vidas humanas. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Durante un terremoto, en la medida de lo posible, conserva la calma. Reaccionar adecuadamente puede marcar la diferencia y mantenerte a salvo a ti y a todos aquellos con los que te encuentres. Aléjate de objetos que puedan caerte encima, como ventanas o espejos. Mantente en posición fetal a un lado de muebles o estructuras resistentes verticales, las cuales no se aplastarán por completo y dejarán un espacio vacío, conocido como el triángulo de la vida. Si te encuentras manejando, asegúrate de orillarte en un área donde no haya postes ni estructuras cercanas que puedan derrumbarse. Mantente dentro del auto y enciende las luces intermitentes. En caso de que estés en el exterior, dirígete a un área plana que esté libre de postes, edificios o árboles, y busca alguna estructura fuerte que te permita adoptar la posición del triángulo de la vida. Ten en cuenta que después de cada temblor existen réplicas que podrían llegar a ser más fuertes que el original, así que mantente alerta y permanece en el mismo lugar. Si estás en casa, apaga los interruptores de luz y cierra las llaves de agua y gas, ya que podría haber daños en las tuberías, resultando en una peligrosa fuga. Si vives o te encuentras en un edificio, usa solo las escaleras y pase lo que pase, no utilices el elevador. Si quedaste atrapado y sin poder moverte, trata de hacer ruido para que los paramédicos puedan rescatarte. Medidas preventivas. Identifica todos aquellos objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, tales como cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Y colócalos en un lugar donde no puedan caerte en caso de ocurrir un sismo, o bien, asegúralos con tornillos a la pared. Mantén en un punto clave un botiquín de primeros auxilios, linternas, un maletín con todos los papeles importantes como escrituras, actas de nacimiento y certificados, entre otros, y por supuesto, agua embotellada junto con comida enlatada. También es importante que mantengas una lista con el número de todos tus familiares dentro y fuera de la ciudad para que puedas ponerte en contacto con ellos en cualquier momento para saber y avisarles que estás bien. Conoce dónde y cómo cerrar las llaves de agua, gas y el paso de electricidad e identifica las salidas de emergencia de tu casa, oficina o escuela. Soy Víctor González. Muy buenos días, estamos con el noticiero informativo de las 2. Bueno, yo soy Iván Priante y estoy aquí con mi compañero. Hola, buenos días, yo soy Aldair Antonio Mada Ramírez y vengo a presentar el tema de los terremotos. Aquí mi compañero Karim va a venir a leer lo que es un terremoto. Muy buenos días,
les vengo a presentar, yo soy Karim, el tema del terremoto. También llamado sismo, temblor, temblor de tierra o movimiento telúrico, un terremoto es un fenómeno que sacude bruscamente y pasajeramente la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la actividad de fallas geológicas. También pueden ocurrir por otras causas, como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides o cometas, o incluso pueden ser producidas por el ser humano al realizar pruebas de detonaciones nucleares subterráneas. El punto de origen de un terremoto se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro, dependiendo de su intensidad y origen. Un terremoto puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de las tierras, maremotos o también llamados tsunamis, o la actividad volcánica para medir la energía. Para medir la energía liberada por un terremoto, se emplean diversas escalas, entre ellas la escala de Richter. Es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación hasta ahora. Gracias, Karim. Ahora vamos con mi compañero Ian Vidal a que nos lea las afectaciones de un terremoto. Bueno, gracias. Afectaciones por el sismo de México. Los sensores sísmicos del sistema de alerta sísmica mexicano detectaron el movimiento telúrico a las 23:49 horas de la Ciudad de México y emitieron alertas tempranas a las ciudades de Oaxaca, hora de la Ciudad de México, y emitieron alertas tempranas a las ciudades de Oaxaca, Puebla, Chilpancingo, Acapulco, Ciudad de México, Colima y Guadalajara. El CEP informó acerca del caso de 139 planteles a su cargo que presentaban daños. Se suspendieron actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter expresó condolencias a las víctimas del terremoto. Durante el recorrido realizaron por el titular del Poder Ejecutivo de la Comunicación de Huachín del Estado de Oaxaca, se decretó luto nacional de 3 días y duelo nacional para el 7 de septiembre. Gracias. Gracias, Ian. Ahora vamos con mi compañero José Ángel a leernos lo del terremoto de Puebla. El terremoto de Puebla de 2017 se produjo a la 1:14:40, hora local, del martes 19 de septiembre. Tuvo una magnitud de 7.1, escala de la magnitud de momento. La prensa destacó profundamente la coincidencia de la fecha de este sismo con la del terremoto ocurrido en 1985, el que también sucedió un 19 de septiembre. Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, pues el de 1985 tuvo epicentro en la costa del estado de Michoacán a profundidad de 15 kilómetros, mientras que el sismo de 2017 tuvo epicentro bajo la superficie del país, donde se produjo de sucesión ejecutiva, un tipo diferente de esfuerzos extensivos entre las plazas de Coco y Norteamérica. Este terremoto dejó cuantiosos daños en el estado del centro del país, a lo que algunas firmas dependientes han descifrado las pérdidas entre 4.000 y 8.000 millones de euros. Principalmente dejó más daño en la Ciudad de México. Por primera vez desde las instalaciones de alerta sísmica en la ciudad, esto no sonó momentos antes para prevenir la población y realizar evacuaciones. La alerta se activó hasta pasado 11 segundos de iniciado el sismo, justo cuando las ondas alcanzaron las ciudades de México, lo que no permitió una evacuación completa. Gracias. Gracias, José. Ahora les leeré lo que fue el terremoto de Chiapas. El terremoto de Chiapas fue un movimiento de placas ocasionados por una fractura telúrica ocurrida a las 23 horas
49 minutos y 18 segundos horas locales. El jueves 7 de septiembre tuvo una magnitud de 8.2. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro se ubica en el Golfo de Tehuantepec, a 137 kilómetros al suroeste de México, así como en Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Es el terremoto más fuerte registrado en México desde el terremoto de Jalisco, Colima de 1932. El sismo ocurrió apenas hace 12 días antes del terremoto de Puebla. Gracias. Ahora nos despediremos. Muchísimas gracias a todos por ver este noticiero.